Hola, ¿qué tal mis estimados amigos? Bienvenidos a Leyendas de Yucatán, en este nuevo formato, mi experiencia, donde les voy contando algunas historias que no había contado en los videos anteriores del canal de YouTube. Hoy tengo otro tema en este capítulo 7, experiencias con aluches parte 2. Como saben, el tema de los aluches es muy extenso y hay muchísimas historias alrededor de estos seres mitológicos que son guardianes de diferentes puntos. Pero también, hace poco investigando, supe que también hay aluches que andan sueltos en el monte y que no fueron creados por alguna persona, sino por la naturaleza. Y algunos de ellos sí llegan a ser malos cuando uno ingresa a los montes del Mayab sin el respeto o sin el permiso adecuado. Bueno, hoy vamos a platicar sobre estos aluches. Recuerden, estamos en Leyendas de Yucatán, mi experiencia. Hoy vamos a platicar de dos historias muy interesantes que son verídicas. Todas las historias que les he platicado acá son experiencias que a mí me pasaron y que a veces tienen explicación, otras no. O todo depende si crees o no en las situaciones extraordinarias que suceden en los montes del Mayab, sobre todo con las leyendas de Yucatán. Los aluches. Pues ya deben de saber bastante sobre los aluches, y si no, pues aquí va un resumen rápido. Los aluches son seres creados, ya sea de madera o de piedra o de barro, que sirven para cuidar un lugar en específico. Normalmente se usaban para las milpas, donde se sembraba maíz, y para evitar que entraran a robar, se hacían de manera especial por medio de un men, que es un brujo maya, un sacerdote maya, y el que iba a ser el dueño del terreno, iba a ser dueño de la luz. Se hacía un pacto de consagración y bajo la luz de la luna llena, muchas veces con algunas gotas de sangre, se hacía un ritual especial para darle vida. No es que se levante el muñequito, sino que por medio de la madre naturaleza se le daba como un soplo de vida por medio del aire, y eso hacía que la luz cobrara vida, y era lo que andaba rondando por todo el lugar para cuidarlo. Por eso cuando alguien entraba sin el permiso adecuado y sin el respeto, primeramente lo sorprendía como que algo caminando atrás de él o junto a él. Si esa persona seguía en el lugar, pues le iban a tirar unas piedritas. Normalmente dicen que son como piedritas blancas que caían junto a ti o te caían a ti. Y si aún así seguías en el lugar, es cuando ya se te podía presentar el alush, y es cuando era muy peligroso. Porque cuando tú mirabas a la luz o él te veía a ti, es porque ya cargaste el aire. Normalmente la gente así lo llama cuando alguien se enferma en un lugar, en un municipio en el interior de Yucatán. No dicen se enfermó, dicen cargó aire. Es decir, que un mal aire pasó junto a él, o una luz pasó junto a él y cargó el aire de esa luz, porque seguramente se atravesó en un lugar que no debería estar, y pues ahí es donde suceden las cosas. Bueno, una vez teniendo esto en claro sobre los aluches, les platico estas dos historias reales que sucedieron. Yo no estuve cuando sucedieron, pero estuve ahí, a un costado, a las personas que les sucedió, y fui testigo de cómo ellos quedaron muy asustados. La primera trata de don José, un vecino de la hacienda que trabajaba en la hacienda, y de pronto es una persona muy educada, en el sentido que cuando él entra a algún lugar pide permiso. Y cuando él entraba, por ejemplo, a la oficina donde yo estaba trabajando, me decía: ¿qué tal, ingeniero? ¿Puedo pasar? Sí, claro que sí, adelante. Oye, ingeniero, ¿me puedo sentar? Sí, adelante, siéntate. En ese sentido me refiero. De pronto, un día trabajando, estaba yo en la oficina trabajando, ahí dentro de la hacienda de Capepem, en la computadora, me acuerdo bien, y llegó él con una cara pálida, asustado, como nunca lo había visto, y entró rápido al cuarto sin pedir permiso, jaló la silla sin pedir permiso y se sentó frente a mí, y todo eso sin pedir permiso. Entonces yo me quedé asustado. ¿Por qué don José entró así a la oficina? Algo está mal, algo sucedió, digo, algo pasó. Entonces lo volteo a ver y digo: ¿qué pasó, don José? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Y él me voltea a ver, así todo pálido, y me dice: Inge, me acaban de asustar. Y yo: ¿qué pasó? Acabo de ver a los niños. Muchas veces las personas se refieren a los aluches como niños, porque las personas que los han visto los describen como personas pequeñitas, como a la altura de un niño de 4 o 5 años, pero con la cara de un viejito. Muchas veces hasta con la ropa típica del yucateco, que es la guayabera, o a veces con taparrabos. Hay muchas descripciones, hasta con las orejitas largas. Como les digo, esto tiene mucho que ver con la cultura actual, pero en los antepasados mayas los describían como personas normales, como viejitos, pero pequeñitos. Entonces dice don José: acabo de ver a los niños, y salí corriendo.
Le pregunté qué te pasó, cómo fue, y me empezó a contar, me empezó a describir. Dentro de la hacienda Campepén tenemos en uno de los recorridos un altar a los aluches, donde hay un chultún maya. En este altar hay unos aluches reales, y resulta que don José estaba haciendo sus labores de limpieza y empezó a ir hacia el altar para hacer una labor de limpieza. Dice que cuando estaba acercándose, volteó a ver hacia el altar y que allá estaban los niños. Eran 3 o 4 niños que estaban jugando alrededor del altar. Y dice que él, cuando los vio, sintió un escalofrío. Y lo primero que pensó es huir para que no me vean. Porque como les dije hace rato, cuando una luz te ve, es ahí cuando cargas el aire. Y él pensó, si me ven voy a cargar aire, entonces mejor huyo. Entonces dice que dio la media vuelta y empezó a correr. Y que cuando reaccionó, ya estaba cerquita de la oficina, cerca del casco de la hacienda. Y por eso llegó así todo pálido y asustado. Entonces en ese momento tenía en la mesa un poco de frutas. Y le dije, ¿sabes qué? Lleva un poco de frutas al altar, en señal de que estás pidiendo perdón y permiso para entrar al altar de los aluches a hacer limpieza. Y no vaya solo, le digo. Y así sucedió. Se fue al altar, dejó la ofrenda y no volvió a pasar nada. Junto con esa historia hay otra que les quiero contar. Una vez uno de los vecinos de la hacienda, afuera de la hacienda, que es una comisaría que se llama Campepén, llegó y me dijo que estaba muy enfermo. Y me dijo que tenía calentura por algo que había pasado, por algo que salió de la hacienda y que había pasado junto a él. Obviamente yo no creo en estas situaciones, pero sí respeto mucho la cultura maya, me encanta saber más de la cultura maya. Entonces él fue con un sacerdote maya. Como les decía, los vecinos ahí, por ejemplo, no dicen me enfermé, dicen cargué aire. Y en vez que vayan con un médico, muchas veces van a que les hagan una limpia o una sanación. Entonces esta persona fue a que le hagan una sanación con un sacerdote maya, creo que de Kusama, si no mal recuerdo. Y me contó que llegando con el sacerdote le dijo, tú vienes de la hacienda y vienes porque cargaste aire. Y te está pasando esto. Y dice el Señor que coincide todo lo que le dijo el sacerdote, con lo que le estaba pasando. Entonces son situaciones que pues no tienen explicación. Vaya si ustedes quieren creerlas o no. Pero comenta que la explicación que le dio este sacerdote es que de uno de los cenotes había salido un aire, que son aluches, y estaban haciendo su recorrido en el lugar, y que de pronto este aire salió en forma de remolino, y él estaba en su casa barriendo cuando vio que sale el remolino y pasó junto a él. Y ese remolino, desgraciadamente, era el mal aire o los aluches, y él estaba ahí en ese momento y por eso cargó el aire. Y es una de las leyendas de Yucatán que comentan que cuando ves un remolino cerca de ti, no te debes de acercar, te debes de guardar, porque ese remolino muchas veces es mal aire, o son aluches, o son los bacabes, que muchas veces pasan y están cuidando el lugar, y tú pues te atraviesas y cargas el aire que le dicen. Bueno, la segunda historia, eso fue como un plus, una historia extra. La segunda historia y final de esta de encuentro con aluches, le pasó a un personaje muy conocido del día de hoy, que se llama Alfonso Lezama, pero mejor conocido como el Socotroco. Y es una historia un poquito más extensa. Ahora se los voy a contar completa para que tengan un contexto completo sobre lo que pasó y por qué sucedió. Alfonso fue primeramente uno de los promotores de la hacienda Campepén, y posterior a eso entro yo a ser el promotor de la hacienda Campepén. Bueno, pues en este transcurso de tiempo, hace ya algunos años, nos toca hacer recorridos nocturnos. Él junto con otras personas de Jomún fueron los primeros en hacer recorridos nocturnos en la hacienda Campepén, que es hacer el recorrido de la hacienda pero en la noche y por medio de lámparas, mientras se van contando las experiencias e historias de cada punto. Bueno, nos toca descender a una gruta con un cenote que se llama Kishne, que significa cola de espino. Es un lugar muy especial porque fue un lugar donde se hacían ceremonias mayas. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que es real esto? Porque dentro del cenote que está ahí hay muchas vasijas, por eso está prohibido nadar en ese cenote, y además hay pinturas rupestres en los muros de manos. Bueno, llegamos al lugar con los turistas y Alfonso dice que no va a bajar porque está cansado, ya saben cómo es medio flojillo el Socotroco, y no bajó esa vez porque hay que bajar escaleras y todo esto.
Yo bajé con el grupo de turistas y el guía y estábamos en la explicación. Y ya estábamos por salir cuando de pronto desde arriba nos grita Alfonso Socotroco: ¡Hey! ¿Dónde están? Y yo me acuerdo que le contesté: ¡Hey! Estamos aquí, vamos a salir, no bajes. Ya voy a bajar, me gritan: no bajes, ya vamos a salir. Y entonces empezamos a salir. Cuando salimos de la gruta, él se quedó solo con un compañero más ahí arriba. Eran 2 personas nada más. Y se quedaron ahí arriba con solo una lámpara. Y cuando salimos, la sorpresa es que está pálido y está todo asustado. Y nos ve así y le pregunto: ¿qué te pasó? Me asustaron, dice. Me acaban de asustar, dice. Y nos quedamos así: ¿por qué? ¿Qué te pasó? A ver, cuéntanos. Y nos empezó a contar que se quedó arriba y en el que nosotros hacíamos el recorrido abajo en la gruta, él estaba platicando con su compañero, con su lamparita, que sobre temas, que pasó hoy, que hiciste hoy, y que de pronto empezaron a escuchar voces, como que murmullos de niños. No se distingue qué dicen, simplemente escuchas como que murmullos, pero con voces de chavitos. Entonces su compañero de Alfonso Socotroco le dijo: oye, esas voces no serán los nietos de don José que están jugando. Y le dice Socotroco: no puede ser, los nietos de don José están como a 1 kilómetro de distancia de acá, de su casa. No creo que lo escuchemos por el monte. ¿Será o no será? Y en lo que están platicando qué es o no es esas vocecitas, se empieza a mover el monte como si hubiera un viento. Y ellos empiezan a asustar más. Y fue cuando nos gritó: ¡hey! ¿Dónde están? Y cuando él se levantó, porque dijo: ya vamos a bajar, porque estaban muy asustados, dice que un escalofrío recorrió el cuerpo de los 2. Se erizaron como nunca y quedaron bien asustados. Y fue cuando dijo: no, ya voy a bajar. Y yo le grité: no bajes, ya vamos a subir. Y fue lo que nos contó que le había sucedido. Lo que pasa es que en ese recorrido, uno de los turistas era un danzante del sol, de las culturas de México, pero más antiguas, del norte del país, donde hacen danzas muy llenas de energía. Él nos empezó a platicar antes de hacer el recorrido que él a eso se dedica, es danzante del sol. Se ponen ganchos como que en la piel y se amarran a árboles y luego los ganchos se quedan colgados de la piel. Es algo sumamente, ¿cómo explicarlo? Es una ceremonia muy fuerte que ellos hacen, que se llena de energía. Entonces él nos dijo: esto que está pasando es por mí, porque yo estoy muy cargado de energía y no pedí permiso para entrar. Por eso se alteraron las energías ahorita que venimos a este lugar sagrado, porque yo siento que este es un lugar sagrado. Y por eso asustaron a Socotroco, dice. Y después de eso, imagínense, regresamos a la parte de adelante de la hacienda. Y imagínense la escena, está oscura la hacienda y de pronto escucho voces, alumbro, y es este gallo que está pidió un tabaco, un cigarro, le quitó el filtro y aplastó el tabaco. Pues como sabrán, el tabaco es sagrado para los mayas y para muchas culturas de México. Se la puso en la cabeza así y empezó a danzar frente a la casa principal en la oscuridad. O sea, imagínense la escena. Yo estoy caminando para ir a la parte de adelante para atender a las personas y esa persona está delante en plena oscuridad con esta cosa así en la cabeza y está danzando, haciendo unos rituales y movimientos. Yo me quedé así: ¿qué hace este chavo? Si está haciendo alguna invocación, nos van a asustar a todos. Y le digo a Socotroco: no manches, ¿qué hace este gallo? Ahí nos van a asustar por tu culpa, canijo. Y me dice: no, lo que pasa es que está pidiendo perdón y permiso, porque como no lo hizo cuando ingresamos, por eso estaba el ambiente así pesado. Bueno, después de que él hizo todo eso, entramos a bañarnos al cenote en la noche. Los que están bañando en un cenote en la noche, de verdad, qué experiencia es. Si no lo han hecho, de verdad, háganlo. Es una experiencia completamente diferente. Vale la pena. Sales muy relajado. Pero bueno, después de eso que hizo la danza y pidió permiso y perdón para pasar, se tranquilizó el ambiente, como si fuera magia. Todo se calmó. Después del susto de Socotroco, todo se calmó. Y quedó así normal. Y porque sientes cuando algo no está bien. Y yo se lo decía a Alfonso antes que bajemos a la gruta. Se lo dije: Alfonso, Socotroco, tengo el presentimiento esta noche que todos debemos de bajar a la gruta.
no, yo no voy a bajar, estoy muy cansado, no sé qué, y se quedó arriba, y ahí está, lo asustaron. Y es una de las situaciones que se le atribuye a los aluches, que son los guardianes de los lugares como los cenotes o las grutas. Y por eso asustaron a Alfonso, al Xocotroco, porque estaba en un lugar, había una persona que no pidió permiso para entrar y estaba muy cargada de energía. La leyenda de Yucatán dice que siempre que vayas a bajar a un cenote o una gruta, pidas permiso. Y si puedes dejar una ofrenda, la dejes. No tiene que ser algo grande, no tiene que ser algo material. Una ofrenda puede ser desde un buen pensamiento hasta una oración con buenas vibras, con buenos pensamientos para que bajes tranquilo al lugar. Eso es lo que nos enseñan las leyendas de Yucatán. Me dio mucho gusto contarles estas dos historias, anécdotas que son reales y pasaron. No sé a qué se atribuyan, no sé si son los aluches o algún tema que tendrá una especificación técnica, no sé, una explicación. Pero bueno, eso queda en ti, creer o no sobre las leyendas de Yucatán. Gracias amigos, nos vemos pronto. Les recuerdo que tenemos ya página de Facebook, Leyendas de Yucatán, y canal en YouTube, Leyendas de Yucatán, donde estás viendo este video. Gracias, nos vemos próximamente, saludos a todos.